Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote por este día, por la bendición, Padre mío, de podernos levantar, de podernos despertar. Venimos ante ti, Señor, poniendo en tus manos esta palabra que va a ser compartida, Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable, el que instruya, el que nos guíe, el que nos muestre el camino a seguir. Te damos gracias, Señor. Como decía esta alabanza, Señor. Gracias, Padre. Por Gracias ser por bueno. todo. Gracias por lo que nos has dado. También gracias por aquello que no has permitido que llegue a nuestras vidas. Si es para hacernos daño, si es para hacernos mal, Señor. Gracias por todo, Padre mío. Gracias por tu infinita misericordia, porque desgraciadamente, Señor, mucha gente está cegada, mucha gente no puede ver, no puede entender, Señor, la magnitud, el nivel de la ceguera espiritual, el, ma- el, el daño que se están haciendo a sí mismos, el pozo profundo el cual siguen cavando, Señor. Perdónanos y perdónalos, Señor. A veces a nosotros por no hacer lo suficiente, a veces a nosotros por no ser más atrevidos, por no ser más radicales en tu palabra, Señor. Desgraciadamente, ¿cuántos pastores hay, Señor, que dicen, no, no te metas con el diablo y él no se va a meter contigo? Cuánta mentira, cuánto engaño y cuánto error, Señor. Él se está metiendo, nos metamos o no nos metamos con él. Él cada día nos busca y apartar de ti. Pero te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, activamos tus ángeles de alto rango y de alta jerarquía, Señor, para que trabajen, para que ministren, para que aten y encadenen y despojen todo espíritu de incredulidad, espíritus de Grecia, espíritus de Persia, todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera venir a robarse la bendición, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Clamamos para que tus ángeles, Señor, rieguen esa buena semilla y pueda caer en tierra fértil, Señor, y dar ese fruto al ciento por uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, sea completamente dirigida por ti. Y que sea, Padre mío, verdaderamente para tus propósitos. Bueno, mis hermanos, en esta semana el Señor nos ha estado hablando fuertemente acerca de la misericordia, acerca de tener un corazón misericordioso. La semana pasada, desde la semana pasada o días anteriores, un poquito más, el Señor me mostraba, me llevó a buscar con esa curiosidad acerca del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, de todas las situaciones, el por qué, empezar a, este, a, a analizar la historia desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, toda esta parte del holocausto, toda esta parte de las cuestiones nazis, toda esta parte de las cuestiones de genocidios tan horribles que se practicaron, de cómo la gente miraba, de cómo los alemanes, o sea, cuestiones mucho más profundas y sobre todo lo más profundo era la situación de los judíos como tal, ¿verdad? Y me llevó más profundo, a analizar más profundo. Y yo siempre por fuera, hubo una cita bíblica que el pastor Fernando nos leyó, que creo que está en Romanos, exactamente me venía a la mente y yo daba muchas explicaciones, pero mi espíritu me hacía, me hacía decir, rasca más Búscale profunda, más. busca más profundamente. Aquí hay cuestiones más profundas. Y yo empecé a analizar, empecé a buscar, empecé, y yo no daba respuesta. Yo preguntaba y le preguntaba al Señor y oraba. Me iba a mi trabajo,
en mi trabajo, concentrada, según yo, haciendo mi trabajo, pero ya, en el fondo, pues yo decía, bueno, pues no sé verdaderamente cuál sea. Y yo seguía preguntando, yo seguía orando en mi corazón, en mí, y a lo que, y al final, hasta el final, el Señor me dijo, porque falta misericordia. Y la respuesta me la dio a través de nuestra hermana Saraí cuando dijo, cuando me dio ese texto bíblico que dijo, porque misericordia quiero antes que sacrificios. Vayan y aprendan. Precisamente hasta lo pusieron en el chat de Puebla Sur. Puso el pastor Fernando unas imágenes muy bonitas que dije, wow, qué bonitas imágenes. Y lo puso aquí precisamente en todo esto. Aquí está la cita bíblica de Mateo 13, 9:13, perdón, dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y de verdad esa cita bíblica está en también Mateo 12, son tres citas bíblicas, Mateo 9:13, 9:13, vamos a tenerlas bien en cuenta, Mateo 12:7. Mateo 12:7 que dice, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Wow, esa parte y estas, y también, bueno, ya en Oseas, que fue el primero que puso, Oseas 6:6 que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Esa parte de conocimiento de Dios, esa parte de conocer, cuando tú empiezas a tener un corazón misericordioso, cuando tú empiezas a justificar al pecador, cuando tú empiezas a entender las situaciones, tú dices verdaderamente, verdaderamente, Dios está con nosotros. Dios está en esta situación. Porque tú empiezas a conocer en lo más profundo. Vamos a ver Oseas 6:6 en diferentes versiones, lo necesitamos analizar en diferentes versiones, porque cuando tú empiezas a tener un corazón misericordioso, es cuando tú empiezas a conocer verdaderamente quién es Dios, es cuando tú empiezas a hacerte uno con Dios. Cristo era sumamente misericordioso, veía las multitudes, dice la escritura, veía las multitudes y se apiadaba de ellos. Los veía como ovejas sin pastor. Entonces, verdaderamente, cuando tú empiezas a formar en ti un corazón misericordioso, cuando tú empiezas a justificar al pecador, cuando tú dices, bueno, verdaderamente es por esto, bueno, verdaderamente, ¿qué estará viviendo el pecador, el que está cometiendo esa injusticia? ¿Qué hay en su corazón? Cuando en tu corazón empieza a tener misericordia por el perverso, por el malvado, por el que hace el mal, por el que realmente, y no nada más por unos y no nada más por los otros, sino en general. Y cuando tú empiezas a orar por el pecador, cuando tú empiezas a clamar porque venga arrepentimiento genuino a esa persona y entendimiento completo, se empieza a crear un corazón misericordioso. Y es allí donde tú empiezas a conocer a Dios, donde te empiezas a hacer uno con Dios. Porque acuérdense que en el antiguo hebreo, en la antigüedad, conocer significaba tener intimidad,
hacerse uno con la persona. Por eso dice, y conoció a su mujer, es decir, tuvo una relación sexual, hubo algo más profundo donde el microquimerismo se fusiona completamente, donde las células tuyas se comparten con las células del otro. Entonces, cuando empiezas a crear un corazón misericordioso, tus células tuyas se comparten con lo magnífico y con la esencia de Dios. Y la esencia de Dios se comparte contigo. Y es allí donde empieza a haber un conocimiento profundo de lo que Dios quiere. Un conocimiento donde en tu corazón dices, esto no lo voy a hacer porque no le agrada a Dios. Esto no me permito hacer porque yo siento que a Dios no le agrada. Esa es la parte en la cual dice, sin ley muchos en su sentido común han sido justificados, porque esa bondad, porque verdaderamente un corazón misericordioso se ha formado, aunque muchos de ellos no conozcan toda la Torá, aunque muchos de ellos no conozcan todo lo que es Dios y todo lo que es el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, aunque muchos de ellos no se tenga mucho conocimiento, hay un corazón misericordioso y está viendo un conocimiento del Todopoderoso. José, entonces, de una otra manera, vamos a Oseas, porque realmente Jesús lo dijo claramente en dos textos bíblicos, en Mateo 9 y en Mateo 12. Entiendan lo que es misericordia, comprendan lo que significa tener misericordia. Pero vamos a Oseas 6, pero desde el 1 vamos a leerlo. Dice, vamos, vamos a leer Oseas 6, voy a leer la Biblia libre, la traducción Biblia libre, dice, vamos, volvamos al Señor. Él nos ha hecho pedazos, pero ahora nos sanará. Nos ha derribado, pero pondrá vendas en nuestras heridas. Verso 2. En 2 días nos sanará y después de 3 días nos levantará para que podamos vivir en su presencia. 2 días más bien es en dos tiempos. Eso es lo que, ¿por qué? Porque los días está mal traducido aquí, no es 2 días, significa dos tiempos. Eso es lo que el Señor quería decir. Cuando hay un proceso, siempre se va por tiempos. Y los tiempos pueden ser 90 días, pueden ser 40 días, pueden ser 7 días. O sea, es un tiempo determinado. Entonces, por eso aquí en lugar de decir 2 días, está mal traducido y es en dos tiempos nos sanará y después del tercer tiempo nos levantará para que podamos vivir en su presencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los ejercicios o de las tablas rítmicas que se hacían en la educación física en la primaria. 1, 2, 3, 4 y subías tus manos y ibas contando todo este tipo de ejercicios. Eso es un proceso. Entonces, eso es un tiempo de un segundo, un tiempo de un día, un tiempo de 40 días, un tiempo de 120 años, un tiempo de 40 años, o sea, son tiempos. Eso es lo que Dios, a lo que Dios está hablando. Entonces, en dos tiempos, Dios nos sanará. Y en un tercer tiempo, Dios nos levantará. No, cierra la puerta. Entonces dice, en dos, veamos, porque tiene problemas con la vida. Por favor, por favor. Dice, y nos levantará para que podamos vivir en su presencia. Qué impresionante. En un tercer tiempo, después de terminar el proceso,
nos va a levantar y nos va a hacer vivir en su presencia. Eso es un conocimiento, eso es un entendimiento, eso es una sabiduría de Dios. Y dice, tercero, conozcamos al Señor, procuremos conocerlo y Él se aparecerá frente a nosotros como el sol brillante. Vuelvo otra vez a leer el verso 3. Conozcamos al Señor, procuremos conocerlo y Él se aparecerá de frente. Fíjense que antes de que Él se aparezca a nosotros, hay un tiempo o dos tiempos de sanación. Hay un tiempo en el cual tú caes profundo y tu herida es profunda y ahí es a donde tú reconoces el por qué tu herida es profunda, el por qué tú has caído y has tocado fondo. Muchos en psicología o muchos psicólogos dicen hasta que toques fondo. Después de tocar fondo, resurges. Ese es un tiempo. El primer tiempo es cuando tú estás hasta abajo. Acuérdense cómo el hijo pródigo tocó fondo. Estaba allí con los cerdos, alimentando cerdos. Y dijo, y volvió en sí. Ese es el primer tiempo. El primer tiempo es cuando tú vuelves en sí y dices, espérate, ¿estoy tan mal? ¿Estoy tan equivocado? ¿He llegado hasta lo más profundo y he tocado fondo de esta situación? Allí es el primer tiempo en el cual tú tomas conciencia de ti. Y en el segundo tiempo es cuando dice en el hijo pródigo, y regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Ese es el segundo tiempo. Por eso dice, en dos tiempos san el Señor nos sanará. Y en un tercer tiempo, y entonces es cuando llegas a la casa, pides perdón, ese es un tercer tiempo. Tu Padre, Dios, nos levanta. Y entonces es cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer la bondad del Todopoderoso y entonces Él se hace frente a nosotros. Podemos mirarlo, dice, conozcamos al Señor, procuremos, procuremos conocerlo y Él se aparecerá frente a nosotros como el sol brillante. Él vendrá a nosotros tan ciertamente como la lluvia de la primavera que riega la tierra, o sea, por seguro, pero es a través de un proceso de santificación, un proceso de sanación primero y luego un proceso de santificación en el cual nosotros podemos conocer a Dios. Y es cuando entonces el corazón de nosotros se empieza a ser misericordioso, porque ya lo tenemos de frente y es imposible no mirarlo. Es imposible no tener esa transfiguración. Se habla mucho de la transfiguración de los cuerpos. Se habla mucho de los últimos tiempos. Pues precisamente es esto, es el conocimiento, mucha gente que vive en sufrimiento dice, no, pero es el infierno, está aquí mismo. Sí, en efecto, porque el infierno es estar sin Dios y el cielo es estar con Dios y que Dios esté con nosotros, por nosotros y en nosotros. Entonces dice el verso 4, ¿qué haré con Efraín y Judá? El amor que me profesan desaparece como la niebla al amanecer y se desaparece como el rocío de la mañana. Verso 5. Por eso los he reducido a través de los profetas y los destruí con mis palabras. Mi juicio resplandece como la luz. Verso 6. Quiero que me ofrezcan amor verdadero y no sacrificio. Quiero que me conozcan y no me traigan holocaustos. ¿Qué es lo que dice?
Si él en dos tiempos te está sanando y en un tercero te levanta en santificación, ¿por qué te regresas atrás? ¿Por qué regresas? ¿Y por qué dices, ay, mi amor que tenía se me acabó? Ya no tengo el amor que antes tenía. Como que, no sé si ustedes, esa tontería de los matrimonios que se divorcian a cada rato. Oye, ¿por qué te divorcias? Ay, es que el amor se nos acabó. Ya no somos, hemos descubierto que ya no somos compatibles. No, y la otra que dicen, es que no eres tú, soy yo. Yo, ay, Dios mío, eso es tan tonto como decir, y así le decimos al Señor, Señor, no eres tú, soy Soy yo. yo. Y el Señor dice, ¿en serio? ¿Qué haré con Efraín y con Judá? O sea, ¿qué haré con Adriana? ¿Qué haré con Angélica? ¿Qué haré con Joaquín? ¿Qué haré con Julieta? ¿Qué haré con Lice? ¿Qué hará con Alma? ¿Qué hará con José? Que, ay, es que hoy sí te amo con locura y mañana, ay Dios, no eres tú, soy yo. Ya no somos compatibles. Y el Señor dice, ¿qué haré con ustedes? Que hoy sí y mañana no y después sí. O sea, ¿de qué se trata el chisme? ¿De qué se trata el asunto? Aquí dice, quiero amor verdadero, quiero amor constante. El otro día estaba yo escuchando al colombiano japonés en una de su, abrió él su propio canal de YouTube y bla, bla, bla. Y él decía, la cultura latina, los países de América Latina, dicen que todo completo, o sea, se afanan tanto en algún quehacer que quieren acabar todo en un instante. Los orientales van lentamente, un paso a la vez, un paso a la vez, y disfrutan constantemente. No es necesario acabar todo en un día. Es constancia, constancia, constancia y perseverancia. Tenemos que aprender, decía, que no es todo en un mismo instante, sino es un poco hoy, un poco mañana, un poco, y entonces de una u otra manera vas manteniendo esa actividad sin cansarte, sin estresarte. Y eso mismo es lo que Dios quiere, que el amor sea constante, que el amor sea verdaderamente un amor diario, 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 verdadero, que no te desvivas hoy 50, no es que voy a orarle a Dios unas 5, 10, 20 horas al día y mañana me olvido. No, precisamente por eso nosotros hemos puesto la oración 1 hora y media. Y con media hora que tú le ores a Dios, constante, constante y sonante, es más que suficiente. Pero una oración profunda desde tu ser. Muchas veces, a veces con tan solo hablar con Él unos 20 minutos y desahogarte y llorarle y decirle lo que sientes profundamente, estás teniendo ese amor de hijo, de niño a un padre. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños cómo amaban a sus padres y cómo, wow, mi papi, wow, mi mami? O sea, era tu todo. Y tú los veías tan grandes, tan así. ¿Por qué? Porque era un amor genuino, era un amor verdadero, era un amor. Fíjense que el otro día tengo una compañera que trae un problema en la rodilla muy profundo y le vendí melaleuca. No la pude inscribir, pero sí le compré lo que era le saqué las vitaminas, el Replenex. Aquí hay una fórmula que allá en México no la hay, pero que bueno, yo sabía que le iba a ayudar.
Y ella fue muy constante y muy disciplinada. Y yo pude mirar cómo todo ese líquido en la rodilla se le fue quitando, pero el dolor seguía constante. Entonces dije, Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué hay días que, y ella le digo, ¿te sigues tomando? No, yo soy constante, Alma, yo quiero tomarme, yo quiero sanarme. Entonces yo empecé y dije, ¿qué está sucediendo? No funciona, ya lleva 30 días tomando la vitamina y no está funcionando. ¿Qué le pasa? Y entonces yo fui a la oración y el Señor me dijo, eso es amargura. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y el Señor me mostró muchas cosas en su familia, muchas cosas en su corazón, muchas cosas que ella cargaba en su interior. Entonces, yo tengo ya casi 4 meses que la conozco, que nos caí, no, hubo una conexión para la gloria de Dios con ella me hizo caso. Ahora sí que pero haga caso. Sí, ella sí hizo caso. Y entonces yo hablaba con ella, yo empecé a orar por ella, yo le platiqué a José la situación, empezamos a orar, un día oramos por ella, ¿verdad? Oramos por ella y todo, pero el Señor no me decía, dile, es por esto y por esto y por esto. Entonces, pero hasta apenas hace poquito, como una semana, hace una semana, le dije a Amparo, le digo, mira, es por esto y por esto y por esto. Tú necesitas perdonar esto. Se me quedó viendo a profundidad y me dice, Alma, tú sí sabes lo que sucede. Me acaba de desnudar completamente. Te voy a pedir algo. Acércate a Dios. Él es el único que te va a sanar. Él es el único que va a conocer. Pero yo sí rezo. No, 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 no reces. Háblale a Dios. Arrodíllate o no te arrodilles, pero háblale. No te vayas a ninguna imagen si no tienes imágenes. No necesitas las imágenes. Necesitas hablarle en tu corazón. Pero haz este ejercicio porque no vas a sanar. Tú te sigues tomando las vitaminas, dice, ya hasta me las acabé y te iba yo a pedir otro paquete más. Le digo, no, y eso es bueno, ¿por qué? Porque es mi venta y no hay problema. Pero aunque tú tomes y tomes, si tú en tu corazón, tú no vas a Jesucristo, pero Jesucristo ya lo sabe, sí, pero Él necesita que tú se lo digas. Entonces, ella me hizo caso y al otro día me dice, amanecí como nueva. Mira cómo camino. Ya camino mejor. Y sí, en efecto, no la vi cojeando. Y le digo, y dice, mira, puedo hasta pararme. Le digo, ¿ves quién era verdaderamente tu sanador? Dice, pero ¿cómo puedo saber más de Dios? Le digo, lee la Biblia. Dice, pero tú quieres que yo me vaya a tu iglesia. No, yo no tengo una iglesia física, yo tengo una iglesia virtual. Y no podrás estar en la iglesia virtual, pero tienes una Biblia, ¿verdad? Sí. Y es católica, ¿verdad? Sí. Bueno, pues léela toda. Y me dice, ay, le digo, ¿por qué? Porque tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas amar a Dios verdaderamente. Yo no te voy a pedir un sacrificio y yo no te voy a decir cambia. Yo lo que te digo, que vayas al único que te puede sanar. Ese testimonio de esta mujer verdaderamente puede ser con todos nosotros, porque misericordia quiero. ¿Cuántos de nosotros queremos una membresía más en nuestros clubs llamados iglesias? Pero no son eclesías, no hacemos decretos verdaderos, porque no conocemos, porque no tenemos esa misericordia. Dice, si supieras lo que significa misericordia en Mateo 12, no condenarías al inocente. Y a veces, muchas veces, los que traemos maldiciones generacionales de nuestros ancestros, por nuestros padres, ellos son inocentes. Nuestros hijos que tienen
maldiciones por nuestra causa son inocentes. Entonces aquí dice, quiero misericordia. Quiero que leamos, vámonos a una historia. Dios es el que está dirigiendo esto, mis hermanos. Perdón, porque realmente es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Aquí está. Pero vamos a leerlo. A ver, José. Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Qué versículo? Estoy viendo desde cuándo. Vamos a empezar a leer desde el principio, lo voy a leer más rápido. Lo voy a leer rápido y ahorita a lo mejor vamos a bajar. Oseas, hijo de Ela, se convirtió en rey de Israel en el 10º año del reinado de Acaz de Judá. Reinó en Samaria durante 9 años y sus hechos fueron malos a los ojos de Dios, pero de la misma manera que los reyes de Israel que lo procedieron. De ahí, ese es el verso 1. Vámonos al verso 4 que dice, perdón, si es verso 4. Dice, pero entonces el rey de Asiria descubrió que Oseas estaba siendo desleal. El rey de Samaria, el rey Oseas, pagaba tributo al rey de Asiria, a Nabucodonosor, para tener la paz. En esa época de Babilonia, en época de los reyes de Asiria, Asiria se estaba convirtiendo en un pueblo, en un reino muy feroz, muy grande, estaba tomando territorios. Entonces acuérdense que los de Israel se separaron de los de Judá después después de este Salomón. Se separan y las 10 tribus de Israel se quedan en Samaria. El nieto de Jehú convierte a Samaria en una ciudad muy grande. Y los de Judá se quedan en Jerusalén. Pero él piensa y dice, si todo Israel regresa a Jerusalén a hacer sacrificio, adorar a Dios, muy pronto me van a dejar a mí, que no soy descendiente de David, y se van a regresar al rey. Y entonces toda esta gente me va a dejar en paz. Entonces lo que hizo, construyó una ciudad, la de Samaria, y allí puso altares. Pero Jehú lo hizo desde el principio. Bueno, por ser idólatras, porque precisamente Jehú trajo sacerdotes, pero no de la tribu de Leví, sino sacerdotes que podía manipularlos a su antojo. Entonces empezaron a hacer un culto pagano. Eran israelitas, eran de la tribu eran de las tribus de Israel, pero no eran de las tribus de Leví, no conocían lo que era hacer las ofrendas al Señor. ¿Ok? Entonces, como quiera que sea, el reino se divide y Oseas paga tributo al rey de Asiria. Pero al darse cuenta, lo dice aquí en el verso 4, pero al darse cuenta que Oseas estaba siendo desleal, Oseas había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, pidiendo ayuda y también dejando de enviar el tributo anual al rey de Asiria, como lo había hecho anteriormente. Entonces el rey de Asiria arrestó a Oseas y lo puso en prisión. Verso 5.
Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y atacó Samaria. Para el rey de Asiria eran dos reinos, Judá uno y Samaria otro. Él no distinguía si eran el mismo pueblo, si tenían al mismo Dios. A él no le importaba. Para él eran dos reinos, para él eran dos ciudades distintas, dos poblaciones diferentes. ¿Ok? Dice, en ese año, el reinado de Oseas, dice, el rey de Asiria capturó a Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los asentó en Jalab y en Gozán, sobre el río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Verso 7. Todo esto sucedió porque el pueblo de Israel había pecado contra el Señor su Dios, el que había sacado de Egipto, salvándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Habían adorado a otros dioses y adoptado los caminos de las naciones que el Señor había expulsado antes de los israelitas y las prácticas paganas introducidas por los reyes de Israel. Realmente, Jehú hizo dos toros y les dijo exactamente las mismas palabras que les dijo Aarón. ¡Hey! Ahí está tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces, este rey cuando se divide del nieto del bisnieto de David, del nieto del bisnieto creo que sí, del nieto de David, cuando se separan los dos reinos, Jehú los lleva a la idolatría otra vez, a estas 10 tribus. Y estas 10 tribus tenían un culto de prostitución, un culto que la mitad adoraba a Dios, un poquito a Dios y un poquito a los demonios. Por la mañana levantaban holocaustos al Señor y por la tarde al toro, a los toros y a los ídolos que habían levantado esos reyes. Y de pronto yo me pongo a pensar, ¿no seremos exactamente lo mismo los católicos? De pronto. ¿Y los mexicanos también? Que por la mañana nos ponemos a orar y por la noche estamos peleando No, o viendo redes sociales. no somos así. No, nosotros no somos así. De pronto por la mañana estamos orando y por la noche estamos viendo redes sociales. No sé, es una pregunta que yo de pronto me hacía, ¿verdad? Y precisamente por esas prácticas perversas ante Dios, que no había ese conocimiento, ¿qué dice Dios en Oseas? ¿Qué haré con Efraín y con Judá? Que hoy me aman y mañana ya no. Que en el transcurso del día hoy están santo, santo, santo y al rato golpe y golpe y golpe. Pleito y pleito y pleito como familia. No sé, eso es en otros lados, aquí no sé. En esta plataforma no sucede. El verso 9, el secreto. En secreto los israelitas hicieron cosas que no eran correctas, que no eran correctas contra el Señor, su Dios. Construyeron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de vigilancia hacia las ciudades fortificadas. Verso 10. Levantaron pilares de piedra paganos y y postes de acerá en todas las colinas altas y bajo los árboles verdes. 11. Ofrecieron sacrificios en todos los lugares altos como las naciones que el Señor expulsó ante ellos. Hicieron cosas malas enojando al Señor. 12. Adoraron a los ídolos, a pesar de que el Señor les había dicho que no deben hacer eso. 12. Sin embargo, el Señor les había advertido repetidamente a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y videntes, diciéndoles, dejen sus malos caminos y guarden sus mandamientos e instrucciones.
sigan toda la ley que ordenó a sus antepasados y que obedezcan lo que di por medio de mis siervos los profetas. ¿Que no vino Acaz, el bisnieto de, perdón, el bisnieto de Jehú? Perdón, vino Elías a Acab a decirle, deja esas prácticas, deja esa mujer. ¿Que no vino Elías y les enseñó a los israelitas quién era el verdadero Dios? Y aún así, momentáneamente se inclinaron ante Dios y cayó la lluvia. Pero fue un segundo y después se regresaron otra vez a sus prácticas porque los reyes no tenían en su corazón adorar a Dios. Dice, pues ellos se negaron a escuchar y fueron tan tercos como sus antepasados. No confiaron en el Señor su Dios. Verso 15. Abandonaron sus reglamentos y el pacto que habían hecho con sus antepasados. O sea, los primeros en dañarse fueron los de Israel y luego los de Judá. ¿Por qué? Porque en este tiempo todavía los de Judá, había reyes todavía que habían, ¿por qué? Porque había reyes todavía que venían a Dios, todavía le temían a Dios ciertos, ciertos reyes, y por ejemplo, por ordenanzas de algunos levitas, regresaban el culto a Dios y sacaban tantos ídolos paganos. O sea, tenían un corazón un poquito más flexible para Dios Tardaron más en y perderse. tardaron más en perderse, pero se perdieron. Qué triste. Dice, abandonaron, vámonos al verso 18. Ignoraron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron dos ídolos de metal, un becerro y un poste de acera. Se inclinaron y adoraron al sol, la luna, las estrellas y sirvieron a Baal. 17, perdón, 16. 16, 16, 17. Sacrificaban a sus hijos e hijas como holocaustos paganos. Imagínense, pasar por fuego a tus hijos. Y dices, no, pero ahora yo no paso por fuego a mis hijos. Cuando tú vives en adulterio, cuando tú estás en fornicación, cuando tú no te has casado legalmente, tú estás pasando a tus hijos y a tus hijas por fuego. Cuando hay pecado sexual de amantes, cuando el esposo tiene un amante por ahí, está pasando a sus hijos por fuego. Está muy ligado Moloch con Vitro. ¿Y cuántas mujeres hay en el mundo que por el hecho de que, no, es que, pues él me sostiene, él me da todo, ¿Qué me queda? ¿qué puedo hacer yo? Estás pasando a tus hijos por fuego. Y muchas mujeres ¿cómo se diría? ¿Cuál es la palabra que quiere decir? ¿Se aguantan? Se aguantan, se someten Uh-huh. y Por miedo a que no van a poder sostener a sus hijos. Pero estás pasando por fuego a tus hijos. Y luego dices, ¿por qué será que está así tan enfermo mi hijo? ¿Por qué pasan estas cosas a mis hijas? Precisamente porque estamos haciendo exactamente lo que hizo el pueblo israelita. Sacrificaban a sus hijos e hijas como holocaustos paganos y practicaban la adivinación y la brujería. Se dedicaban a hacer el mal a los ojos del Señor, haciéndolo enojar. Ahora sí, el verso 18, disculpen. Así que el Señor se enfadó mucho con Israel y desterró de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero ni siquiera Judá
guardó el mandamiento del Señor, su Dios, sino que siguió la idolatría de Israel, que Israel había introducido. El Señor descendió de todos los descendientes de Israel, los castigó, los entregó a sus enemigos hasta que los derrotó en su presencia. Verso 21. Cuando el Señor arrancó a Israel de la casa de David, hicieron, hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam alejó a Israel del Señor y les hizo cometer pecados terribles. Los israelitas siguieron practicando todos los pecados que cometió Jeroboam. No dejaron de cometer, no dejaron de cometer. 23. Así que el Señor terminó por expulsar de su presencia, tal como lo había dicho que lo haría a través de todos los siervos y los profetas. Así que los israelitas fueron deportados de su tierra y llevados a Siria, donde se encuentran hasta hoy. Ahí es donde se perdieron las 10 tribus, pero se perdieron no por buenos. Verso 24. Aquí esta es la historia que quiero que entiendamos. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamán y de Mat, Hamat y de Arbaín, Sefabaín y los estableció en las ciudades de Samaria. Fíjense qué perversidad hizo este hombre. Se lleva a los habitantes de Samaria, a los descendientes de Israel, a los israelitas, se lleva a las 10 tribus, allá los tienen como esclavos, se los lleva allá a las regiones de los Medos, a las regiones de Babilonia, a todos ellos se los lleva y trae gente de estas 5 naciones, de estos 5 pueblos. Ellos los traen de un lugar tan extraño, o sea, los combinaron. ¿Con cuál fin? ¿Con cuál era el fin del rey de Asiria? Entremezclarlos. Cuando hay deportaciones, cuando una gente se va de un lugar a otro, en tu corazón dices, esta no es mi tierra, esta no es mi gente. Aunque tú te hayas ido voluntariamente al lugar donde tú llegas, lo sientes extraño. Y es una sensación de soledad y de tristeza. Mucha gente que hemos venido a Estados Unidos, así se vive. Dices, este no es mi lugar. Extraño mi tierra. Extraño donde nací, donde crecí. ¿Por qué? Porque somos de la tierra donde nacemos. La mayoría. Somos de la tierra donde... Mis hijas les gusta mucho México, pero no se sienten de allá. Ellas, esta es su tierra. Hay algo en su corazón. Alison lo dijo. No, yo soy estadounidense. Y yo bien grosera le dije, ¿y el nopalote que traes en la frente, caramba? ¿Y qué? Pero yo aquí nací. Tú no naciste aquí. Cuando ella me dijo eso, yo caí. Dije, sí es cierto. Ella aquí nació. Ella es de esta tierra. Yo no soy de esta tierra. Yo soy de la tierra de Hidalgo, de Actopan. Allá yo nací. José es de la tierra de acá de Guanajuato. Del lugar donde tú naces, esa es tu tierra. Y tú amas tu tierra. Imagínense lo duro que es que te sacan de esa tierra y te llevan a otro. Cuando tú lo haces voluntariamente, y aún así haciéndolo voluntariamente, hay en tu corazón esa soledad, esa tristeza, esa depresión tan fuerte. Hay una compañera que tiene apenas 2 años y tiene aquí 2 años aquí en este país. Ella es cubana.
Y dice, es que estoy pasando por una depresión tan tremenda, Alma, señora Alma, una muchachilla como de unos 20 años. Y le digo, ¿por qué, hija? Dice, es que verdaderamente extraño a extraño a mi mamá, extraño mi tierra. Digo, sí, extrañas tu tierra, y eso es verdad. Le digo, pero mija, el único que te va a poder ayudar a sobrepasar esto se llama Jesucristo. Es el que va a sanar la tierra de tu corazón y te va a empezar a tener, vas a empezar a tener cariño por esta tierra que te está dando de comer, porque la situación de aquí a la situación de Cuba creo que es muy diferente. No, sí, señora Alma, allá en Cuba yo no tenía ni para comer. No hay ni para comer allá. Y aquí al menos tengo para comer. El único que te va a ligar a esta tierra se llama Jesucristo. El único que te va a ligar por misericordia es Jesucristo. Acércate a Él, acércate a Dios, verdaderamente. ¿Por qué? Y es que fíjense que fue algo, y algo que yo viví. Yo no me sentía a gusto en esta tierra, pero cuando me empiezo a acercar a Jesús, cuando empiezo a entender que dice, honra a tu padre y a tu madre, y yo te haré prosperar a la tierra que yo te lleve, a la tierra que yo te doy, entonces yo empecé a comprender que Dios me trajo a este lugar con un propósito y me empezó a ligar a esta tierra. Y fue cuando yo empecé a clamar por este país. Porque en un principio yo no quería. No lo quería, lo odiaba. Yo no sé si le pasó algo similar. No, sin No, palabras. no tanto que lo odiara, pero sí extrañaba mucho más mi tierra y especialmente cuando iba, duraba un mes allá y cuando yo me venía con una tristeza, Con con un llanto. un llanto, un no querer venirme. Claro, porque no amabas esta tierra. No la amabas. Mm. Ahora que Dios, que el único que hizo ligarnos a esta tierra fue Dios, ahora es diferente. Sí, es muy diferente, sin embargo, Todavía hay ese recuerdo de esa tierra. todavía hay ¿Por ese qué? Porque anhelo de volver. está en tu genética. Imagínense qué es lo que le pasó a esta gente. Que los sacan de su tierra y los llevan a una tierra que no es ni significado para ellos. Dice aquí, dice, el rey de Asiria trajo gente de todos esos lugares y los estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Ellos se apoderaron de la propiedad de Samaria y vivieron en sus ciudades. Sí, llegaron a un lugar que no construyeron, ok, está muy bien, pero no era su tierra, no era su lugar, no era su espacio. Y esta gente son los antecesores de los samaritanos. ¿Por qué? Porque llegaron a Samaria, se establecieron en Samaria, pero trajeron todas sus costumbres. Y entonces los de Babilonia tenían su dios, los de Cuta tenían sus dioses, los de Abba tenían sus dioses, los de Hamad, y ahí era una prostitución espiritual y una locura de que, imagínense que a lo mejor en esta casa, en este pedacito llegó uno de Babilonia, pero a la derecha está uno de Cuta y a la izquierda está otro de Hamad. ¡Qué enredo espiritual en esa tierra! Porque los de Cuta adoraban a un dios y los de Hamad a otro y los de Babilonia a otro. Eso era una prostitución donde los demonios decían, no, 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 aquí una locura, donde se desataba todo horrible a nivel espiritual. Y ese territorio estaba diseñado para Dios, porque Dios dijo, esa es la tierra que yo le prometí a Abraham y a los descendientes de Abraham, a los descendientes de Israel. Esa es mi tierra, dijo el Señor, que la perdieron mis hijos tontos, pero es mi tierra. Entonces imagínense la contaminación espiritual que había allí.
un desgorre, porque aquí lo dice precisamente en el verso 27. Cuando empezaron a vivir allí, no adoraron al Señor, por lo que éste envió leones entre ellos, matando a algunos de ellos. Porque yo quiero que les digan, yo quiero que entiendan ustedes. 26. En el 26, perdón. Porque los de Asiria se llevaron a los israelitas, pero no a todos los israelitas. Se llevaron a los sacerdotes, se llevaron a la gente de alcurnia, a la más rica, a los comerciantes, también a los de más fuertes, a los más robustos, ajá, los robustos, más, pero dejaron a los más más débiles, débiles, a los más viejitos, a los que no podían servirles, no, a los que no les servían. La mayoría de los pueblos y la mayoría de los conquistadores agarran a los más listos, a los más inteligentes, a lo mejor y a lo más débil, lo avientan ahí, ahí lo deja, que se muera solo, dice. Pero no entienden, ese espíritu del conquistador no entiende que ahí queda un remanente, que ahí queda una semilla y que en el más débil está el más fuerte, porque es el Señor el que se levanta. Pero la gente no lo comprende de esa manera. Entonces el Señor manda a algunos leones y mata a algunos de ellos. Qué casualidad que a los israelitas, a los pertenecientes de esa tierra, los leones no les hacían nada. Y qué casualidad que a los otros sí les hacía. Qué tremendo, ¿no? Ahora sí, el 27 dice. Entonces fueron a decirle al rey de Asiria, los pueblos que tú trajiste y estableciste en las ciudades de Samaria no conocen las reglas del Dios de la tierra. ¿Verdad que sí hay guerra territorial? ¿Verdad que sí hay dioses territoriales? Y en esta casa, el dueño de esta tierra es Jehová, es Jesucristo. Pero posiblemente al lado, el rey de esa tierra, mi vecina, sea a lo mejor el vitro. Pero este rey, el dueño de esta tierra, acaba con el dueño de la tierra de ella porque fui a poner unas estacas. Entonces, es donde tú ves caer a muchos. Y dice, en consecuencia, él ha enviado contra ellos leones que los están matando, porque no conocen lo que el Dios de la tierra exige. Fíjense qué tremendo que los antiguos reconocían los poderíos y los territorios. Y ahora nosotros no entendemos nada. Y esa mezcolanza que se hizo o que hizo el rey de Asiria, cuando yo estaba leyendo y extendiendo esto, me pude percatar que dije, pero es lo mismo ahora con la globalización. Los de China vienen a México, los de México se van a China, los de Rusia vienen a Latinoamérica, los de Latinoamérica se van a España. Y es una mezcolanza. Y el YouTube y las redes sociales puedes estar viendo un video de España, un video de Colombia, puedes estar viendo, o sea, puedes, o sea, las redes, el internet ha hecho precisamente esto. Una mezcolanza tremenda, una globalización. no, y una mezcolanza que hay en este país. Y exactamente lo mismo, porque aquí vienen como allá, de todos lados, de tocho morocho. De todos Por eso colores y le todos llaman la sabores. Babilonia moderna, porque en Babilonia era lo mismo. Traían de todo, los deportados los traían y aparte los dejaban vivir con sus cultos y sus idiomas y todo. Sucede lo mismo. Sucede exactamente lo mismo, es igual, más que en lo espiritual. Dice, entonces dice, el rey de Asiria dio órdenes, dio la orden, el rey de Asiria dio la orden, envía de vuelta a uno de los sacerdotes que deportaste de Samaria y vuelva a vivir allí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra.
Así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria, pero no era levita, era un sacerdote corrupto, que no conocía a al, profundidad al verdadero. al verdadero Dios, las verdaderas maneras del culto que Dios había puesto desde Aarón. Porque a ellos, a los levitas, fue a los que se les entregó verdaderamente las leyes y la forma de cómo se tenía que adorar a Dios, de cómo se tenía que santificar, de cómo se tenían que purificar. Por eso, cuando hay mezcolanza y cuando no hay un verdadero entendimiento en la escritura, de pronto te conviertes en un sacerdote corrupto. Cuando el padre de familia no estudia la escritura, es un sacerdote corrupto, que no entiende lo que es el verdadero amor de Dios, que no conoce lo que es de Dios. Por eso dice la escritura, hijo, en Proverbios, hijo, obedece los mandatos de tu padre y realiza las enseñanzas de tu madre. Tu madre es la que actúa, la que sabe, pero el que tiene que entender verdaderamente los estatutos del Todopoderoso es el Padre. Y si el Padre no se pone a estudiar la escritura y no entiende la Biblia, hay una corrupción tremenda como los sacerdotes de Samaria. Por eso el pastor dijo, el pastor Terry dijo, en este año tenemos que estudiar la Biblia, rumiarla. ¿Qué significa rumiarla? Una y otra y otra y otra y otra vez. Lee, no importa si lees un verso, estar meditando en el verso, qué quiso decir, qué quiere decir, qué es lo que hay detrás de este verso. Dice entonces, dice el verso 28, pero dice, pero los pueblos de las distintas naciones, Ese es el 29. el 29, hacia aquí, pero, bueno, entonces envían, el 28 dice, así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria regresó a vivir en Betel y les enseñó cómo adorar al Señor. Pues medio les enseñó. Dice, pero los pueblos de las distintas naciones siguieron haciendo sus propios dioses en sus ciudades, donde se habían establecido, y les colocaron santuarios de los lugares altos que habían hecho los del pueblo de Samaria. Los de Babilonia hicieron a Sucop. Y bueno, o sea, llegó este sacerdote, les enseñó un poco, pero ellos, ajá, mientras no me mate el león, voy a seguir. Pero por debajo de mí, en mi corazón, voy a continuar con mis dioses. Y se empezó a hacer una fusión y una mezcolanza ahí tan tremenda. Vámonos al verso 32. Mientras adoraban al Señor, también designaban sacerdotes de toda clase de su propio pueblo, para que ofrecieran sacrificios por ellos en los santuarios de los lugares altos. 33. Así que, aunque adoraban al Señor, también adoraban a sus propios dioses, siguiendo las prácticas de las naciones de origen. ¿No pasó lo mismo cuando vinieron los españoles al pueblo, a los pueblos indígenas, a los aztecas, a los zapotecas, a los mayas, a los mixtecos, a todos los pueblos indígenas de de nuestra nación, que ellos adoraban, ajá, lo que decía la Iglesia Católica, a un Jesucristo, pero en su corazón todavía estaba el dios de la luna, el Huitzilopochtli, el Quetzalcóatl y todos ellos, y quizás lo adoraban por sobrevivencia, para no recibir los látigos, el castigo. En nuestra actualidad, ¿cuántos de nosotros no venimos al cristianismo porque nos prometen una mejor vida? Qué error tan grande. Cuando a mí me predicaron
Me predicaron de esa misma manera. Yo no tenía trabajo, era indocumentada. Y me dicen, no te preocupes, vamos a la iglesia y vamos a pedir por un trabajo. Y entonces en mi mente dije, ¿será que alguno de ellos tendrá mucho dinero y me podrá dar algún trabajo yo que no tengo documentos aquí? Ese fue mi pensamiento. Y con esa idea agarré a mi niña, la subí a mi carro y me voy para la iglesia. ¿Cuántos no hacen eso? Qué conveniencia. Qué conveniente, ¿no? Somos distintos a los de Babilonia, Sucot y todos ellos, pero en medio de todo ello se mueve la misericordia del Señor. ¿Por qué? Vamos a leer más abajo. Dice el 33, así que aunque adoraban al Señor, también adoraban a sus propios dioses. Seguían las prácticas de sus naciones de origen. Hasta el día de hoy siguen sus prácticas antiguas. Ninguno de ellos adora verdaderamente al Señor ni observa los reglamentos, requisitos, leyes y mandamientos del Señor dio a los descendientes de Jacob, al que llamó Israel. 35. Porque el Señor había hecho un acuerdo con los israelitas, ordenándoles, no adores otros dioses, no te inclines ante ellos, no les sirvas ni les ofrezcas sacrificio. Solo debes adorar al Dios que te sacó de Egipto, ayudándoles con gran poder y su fuerte brazo, inclinándose ante él y ofreciéndole sacrificio a él. Pero aquí, ¿cuál fue la misericordia que hizo Dios? Como no les enseñaron bien los reglamentos, como el que les enseñó a adorar, medio adoraba, era la enseñanza diluida, como era una enseñanza diluida, Dios quitó los leones y los dejó vivir en paz y les dio protección. Y ahí es a donde vino la misericordia. ¿Por qué? Porque verdaderamente dijo, ellos no tienen la culpa, porque no se les ha enseñado correctamente a conocerme. Ellos los trajeron a la fuerza. Ellos no vinieron por su propio pie. A ellos los trajeron y los mintieron a vivir aquí. Entonces me están empezando a conocer. Así nació el pueblo samaritano, que en los tiempos de Jesús no se querían, ni los samaritanos con los judíos, ni los judíos con los samaritanos. Se odiaban uno al otro. Pero Jesús tuvo misericordia. Vamos a recordar el pasaje, cuando Jesús se siente en el pozo y le pide agua a la mujer. Y la mujer dice, A la mujer samaritana. a la mujer prostituta samaritana. Ya completo. Entonces le dice a la mujer, ¿por qué tú, un judío, me estás pidiendo a mí? ¿Por qué? Porque los samaritanos conocían a la mitad, En parte o muy conocían. diluido Muy, conocían, muy poco. De un 100% conocían quizás un 25-30% al Señor. como actualmente hay iglesias que medio predican la palabra, la diluyen, decía el pastor Está Ted, muy está diluida, muy diluida y resulta que la gente medio sirve al Señor, medio adora al medio Señor, conoce, pero sigue con sus prácticas paganes. anteriores. ¿Pagan? ¿Pero por qué? Pero en medio, aún así, en medio de ese pueblo que tiene el conocimiento diluido, Dios hace misericordia. ¿Por qué en muchos católicos hay milagros? Y créanme que está diluido esa enseñanza. ¿Por qué cuando hicimos esa velada de oración hubo una sanación profunda? Y estábamos en medio de una enseñanza, de un conocimiento de Dios demasiado diluida,
demasiado diluida. Explícales que era una... Sí, yo les he comentado que yo fui líder de un grupo de jóvenes a la edad de 10, 19 años. Hicimos una velada de oración porque era el aniversario del grupo de jóvenes. Hicimos una velada y en medio de esa velada hubo una sanación de una compañera que tenía lupus en la Iglesia en la Católica. iglesia católica. En medio de una enseñanza tan diluida, Dios se manifestó. Dios establece su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que estos pueblos no eran su pueblo. Porque estos pueblos tenían otro Dios, otros dioses. Y porque aparte de cuando el rey de Asiria manda a un sacerdote, pero un sacerdote no levita. Y entonces les da una enseñanza bien diluida. Y entonces en medio de esa enseñanza bien diluida aparecen samaritanos con un muy buen corazón. Que no acaso Dios dice, porque le dicen, ¿y quién es mi prójimo? Se atreve a decirle el rico. Y entonces él dice, voy a contar una historia. Y cuenta una historia real, que en medio del camino, donde no pasa, donde, ¿por qué? Porque los salteadores, los asaltantes, sabían que entre el pueblo samaritano y el pueblo judío había una ruta, pero esa ruta no la tomaban. Que era la más corta. Era la más corta, no la tomaban porque se odiaban. Le sacaban la Le vuelta. sacaban, o sea, si la ruta era de unas, no sé, creo que eran de 3 días de camino, la ruta corta, no, le daban la vuelta a la ruta de 8 días. Y pasaban, preferían pasar por el mar y por el río y por no sé qué tantas cosas antes de pasar por el pueblo samaritano. Y el pueblo samaritano hacía exactamente lo mismo. Cuánto amor y misericordia había entre ellos. No, hombre. Y no somos iguales porque, ay, la chocosa de la vecina de enfrente me cae gordo. Ay, no, mejor me voy a dar la vuelta. ¿No hacemos eso? Ay, es que ahí está la vieja esa. Ay, no, vamos a dar la vuelta. Y te das la vuelta. ¿Por qué? Porque tu caja te queda de pasada. Ay, no, 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 me cae mal. Yo he escuchado varias veces, y más en los pueblos, cuando yo iba a dar clases en INEA. Vamos a pasarnos por aquí. Ay, no, 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 por ahí está una señora que me cae recordando. Vamos a dar la vuelta por acá, maestra. Decía, ay, Dios mío. Tenía que, lo que yo me daba en 5 minutos, podíamos pasar por ahí, por esa vereda. No, me daba yo 20 minutos caminando dándole la vuelta. No sé, no cambiamos, creo. Lo mismo me pasó cuando fui a Salar, por allá, un pueblo por allá. Exactamente lo mismo pasó cuando fui a Nesa. Vamos a pasar a Chimalhuacán y le dije a esas personas, le digo al pastor Vázquez y a la hermana Cristi, le digo, pues por aquí está más cerca, dice el GPS. Sí, pero por ahí no podemos pasar. ¿Por qué? Ay, no, porque por ahí está no sé qué. Mejor vamos a darle la vuelta por el otro lado. Le fuimos a dar la vuelta y yo me quedé. ¿En serio? ¿En qué Dios crees? Exacto, y le dije, pero no importa. Le dije, ¿sabe qué? Nos bajamos por ahí. No, nos bajamos por ahí. Y tanto la esposa, el que iba manejando y las hermanas se miraron y yo dije, vamos a bajar por ahí, Padre, en el nombre de Jesús, cierra los ojos y voy a salar para que se quite todo lo malo. Y empecé a salar y ellos nada más me miraban. En fin, cosa similar se pasaba con los samaritanos, dilo. No, y aparte, podemos ver en los tiempos de Jesús la mezcolanza de diferentes pueblos, de diferentes naciones, de diferentes lugares, que como dice mi esposa, que somos de la tierra, que la tierra, queremos volver a la tierra de donde somos, y había tanta mezcla que lo mismo sucede en la actualidad. Exacto. Tanta mezcla que de pronto tú quieres regresar a tu tierra y de pronto no sabes ni por dónde caminar. No, y aparte, regresas a tu tierra, pero no ¿Ya no estás tienes, contento? ya no estás a gusto porque Ya te acostumbras a la otra tierra. este, la forma de vivir de la gente de ahí ya no es la cual tú ya vives, Tu que realidad cambió. exactamente, que es, Que la tierra donde ahora fuiste, ahí ya eres prosperado. Y dices, ay, ya no soy ni de aquí ni de allá, dijera la India María. dice a la India, María. Ya no soy ni de aquí ni de allá.
Entonces Jesús, en ese camino, el camino corto, es a donde Jesús cuenta la historia, donde los rateros, los asaltantes, acaban y dañan a esta persona. Y pasa el samaritano y le da ayuda. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que muchas veces nosotros, aunque sea con una enseñanza muy diluida, nuestro corazón empieza a convertirse y empieza a ser misericordioso. Aunque tengamos una enseñanza diluida, aunque no conozcamos todo, porque dice, misericordia quiero. Y si tú entendieras qué es misericordia, por eso Dios tuvo misericordia del samaritano. Y cuando viene a Hechos de los Apóstoles, y cuando ya Jesús resucita, les da claramente la orden a sus apóstoles y les dicen, y darán testimonio de mí en Judea, en Samaria y en todas las regiones de la tierra. ¿Por qué? Porque verdaderamente dice, aunque no tengan un evangelio al 100%, aunque tengan la palabra diluida, cuando me conocen empiezan a tener un corazón misericordioso. Y cuando hay un corazón misericordioso, hay un amor verdadero. Pero aquí el problema es que muchos de nosotros no tenemos ese amor misericordioso. Le damos la vuelta. Ah, porque los de Judea tenían todo el esplendor. Los de Judá. Los de Judea tenían todo el esplendor de la palabra de Dios. Y los de Samaria dicen, no, 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 ellos le pusieron, nosotros nos vamos a lo que es la Torah, los 5 libros, el Pentateuco. Solamente. Ellos le han aumentado. Entonces aquí era como eran como dos pueblos, uno enfrentado con un adulto que eran los de Judá, que conocían toda la historia desde el principio hasta los tiempos de Jesús, contra un pueblo, contra un niño, un adulto contra un niño que dice, ah, no, no, yo sé más que tú, porque tú no fuiste a la escuela y yo sí. Sí, pero ese que no fue a la escuela tiene una gran experiencia. Y Samaria y Judá son como dos generaciones, el adulto contra el niño y el niño contra el adulto. Y eso no pasa con nosotros ahora. Y en ninguno de los dos hay misericordia. El padre juzga al hijo por desobediente y el hijo juzga al padre por autoritario. Y ninguno de los dos se pone de acuerdo. Un día el Señor no me lo mandó decir, me lo dijo de frente. Las dos están mal. Así me lo dijo, las dos. La adulta por adulta y la niña por la niña. Pero las dos. Ninguna de las dos tiene misericordia. ¿Cuántos de nosotros tenemos enfrentamientos en nuestras casas con nuestros padres o con nuestros hijos y ninguno de los dos está en lo correcto? De pronto tú tienes, ¿verdad, Julieta? Muchos enfrentones con tu hija y ni tú ni ella están iguales. Las dos están equívocas. ¿Verdad, Lisette? Tú y tu madre están iguales. Las dos están equívocas. Porque no hay misericordia, porque no hay entendimiento, porque no te pones a pensar en los zapatos de la otra persona. Misericordia quiero. De pronto somos víctimas de víctimas. Hoy me daban un caso, me platicaron de algo y el Señor me decía, sí, esta persona, este niño le hizo esto al otro niño, pero porque no se dan cuenta que este niño está pasando la peor, le está haciendo cosas peores. Somos víctimas de víctimas y de pronto, y lo peor de todo, que nos dan un evangelio tan diluido, donde no se ha meditado en la palabra, donde no se ha rumiado la escritura. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y aún así le decimos, es que estás haciendo lo incorrecto. Bueno, ¿qué es lo correcto? Pero la persona
que a la que tú le dices que está haciendo lo incorrecto, si ya la dañaste, ¿tú crees que te vas a poner atención? No, porque si, oye, me está juzgando. No, yo no le hago caso. Dice aquí, solo deben adorar al Señor. Acá está ya. Vámonos al siguiente verso, al verso 37. Tengan cuidado siempre de observar los reglamentos y las normas, las leyes. Perdón, no es cierto. Vámonos al verso 39. Solo deben adorar al Dios. No, más abajo. Verso 40. Pero ellos se negaron a escuchar y continuaron con sus antiguas prácticas idolátricas. Incluso, 41, incluso cuando estas personas de diferentes naciones adoraban al Señor, en realidad estaban adorando a sus ídolos. Aquí el que escribió Segunda de Reyes está juzgando a ese pueblo. O sea, le están pidiendo peras al olmo. Porque cuando tú ya tienes una naturaleza y cuando tú no comprendes que no se le ha enseñado al 100% a una persona, que la persona tiene carencias, y tú dices, no, es que debe de ser santo. Ok, ¿y tú ya eres santo? No, es que debe de hacer eso. Ok, ¿y tú ya lo estás haciendo? ¿Me vas a decir algo? No, simplemente que las mismas costumbres que nos enseñan se van pasando generación tras generación. Se va, como lo dice aquí en la palabra, lo dice, y esta es la traducción al lenguaje actual, dice, adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a sus dioses. Y los que nacieron después siguieron haciendo lo mismo hasta el momento que esto se escribió. Entonces, en la actualidad se sigue haciendo lo mismo. Este, ¿Cuántos cristianos que nos decimos cristianos adoran a Dios, adoramos a Dios, pero pero a la también misma todavía vez, tenemos costumbres antiguas? ¿sí? Se adoran Y eso de las limpias y de las ramadas y de que dale esto y que dale los remedios, todavía, todavía. ¿Cuántos de nosotros nos convertimos a Cristo, pero todavía traemos en nuestro ADN esas costumbres y no las queremos dejar. y nos cuesta dejarlas? Porque aunque quieramos, decía Pablo, lo que quiero no hago y lo que no quiero hago. Padre mío, porque está en el ADN de uno. Wow, Dios es bueno. Vámonos de aquí y que verdaderamente es aquí también por misericordia. Vamos a Hebreos, vámonos a Hebreos 12, esta cita bíblica que el pastor leyó y nos compartió en la semana, donde yo veía claramente Hebreos 12, pero el verso 12. Aquí el pastor empezó a leer acerca habla acerca de la fe, está hablando acerca de la disciplina que Dios da a sus hijos, acerca de que tenemos que luchar contra el pecado. Pero hay algo que aquí me llama muchísimo la atención. Vamos a leer desde el 11, perdón, desde el 10. Ver Hebreos 12:10. Ellos nos disciplinaron por un tiempo. Está hablando de la disciplina que los padres le dan a los hijos y de la disciplina que Dios da también a nosotros. Dice, pero Dios lo hace por nuestro bien, a fin de que podamos participar de su carácter santo. ¿Qué no dice que en los dos primeros tiempos Dios nos sanará y en el tercer tiempo Dios nos levantará y se pondrá frente a nosotros y lo podremos ver frente a frente? Bueno, exactamente dice aquí. Para eso Dios nos disciplina. Y también eso es una misericordia. Cuando Dios mandó leones a estos pueblos, Era una forma de era disciplina. una forma de disciplina, pero fue una forma de misericordia para detenerlos y para hacerles un corazón noble, porque él conocía el corazón de ellos.
Dios nos conoce a todos. Aunque nosotros traemos prácticas heredadas, Dios sabe cuánto le amamos. Entonces por eso trajo esa disciplina. Y Él trae a nosotros disciplina también, pero es por misericordia. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos es que estamos teniendo misericordia, porque les estamos deteniendo que el pecado se haga más grande. Muchas veces yo he clamado de esa manera: Señor, muéstrale tu poder a esta persona. O sea, sé misericordioso con esta persona. Tráeles, háblenle los ojotes y los oídos para que puedan entender que están equivocados. Y Dios ha escuchado nuestra oración. Gracias a Dios. Dice, cuando recibimos la disciplina, nos parece muy dolorosa. Y no sentimos que traiga felicidad. ¿Quién recibe un azote con felicidad? ¡Ay, qué rico! Bueno, a lo mejor el que tiene espíritu de burla, pero, o sea, si tú tienes un espíritu de burla, tú recibes la disciplina como que, ¡ay, qué rico! No me dolió. No me dolió, pero porque es un espíritu de burla. El espíritu de burla es el que está saliendo. Dame más. Exacto, pero eso es un espíritu de burla. Sin embargo, el que no tiene el espíritu de burla siente la disciplina muy dolorosa. Dice, y no sentimos que traiga felicidad, pero después de ese momento de dolor, después de esos dos tiempos, después de esos dos tiempos en el cual el Señor nos está sanando, produce paz en lo que nos ha sido entregado de esta forma para hacer lo recto. Y fíjense que aquí me llama mucho la atención. Así que fortalezcan sus manos cansadas y sus rodillas débiles. Cuando yo leí esta parte y escuché, o sea, ¿quién tiene que fortalecer los brazos, las manos? ¿Quién tiene que levantar las rodillas débiles? ¿Dios o nosotros mismos a nosotros mismos? La escritura, y en todas las versiones que yo lo encontré que nosotros mismos tenemos que fortalecer nuestros brazos. Y dije, ¿cómo se fortalecen nuestros brazos? Haciendo ejercicio. ¿Cómo fortalece las rodillas? Caminando. Yo le busqué en la inteligencia artificial cómo fortalecer los brazos. Y hasta me mostró figuras. Dale. Forma de hacer ejercicio. Las formas de hacer los ejercicios. Diferentes formas. Diferentes formas de hacer ejercicio. Esa es la mejor manera. Pero ¿qué significa o qué simbolizan las manos? Dice, en la Biblia las manos simbolizan la acción, el poder, el trabajo, la fuerza, la provisión, siendo la mano de Dios. Una representación de su soberanía. Por eso nosotros tenemos que fortalecer nuestras manos. No, Dios no las va a fortalecer. Nosotros somos hijos dignos representantes de Dios. Entonces nosotros tenemos que fortalecer. Él nos disciplina, Él nos trae sufrimiento. Pero nosotros en medio de ese sufrimiento tenemos que fortalecer nuestras acciones. Tenemos que decidir no pecar. Tenemos que tener el poder para vencer el pecado y trabajar y ponerle fuerza y decir, no, estoy decidida a no pecar como tú, a no ser chismoso como tú eres chismoso. Cosas así. Dice, por otra parte, los pies representan el camino, la dirección de la vida, la obediencia, el servicio y el caminar espiritual con Dios. Entonces, si tenemos una debilidad en nuestras rodillas, ¿qué está diciendo aquí? Camina delante de Dios, obedece. Y obedeciendo vas a fortalecer tus rodillas. Si tú obedeces,
tú vas a fortalecer y tu caminar. Esto es misericordia. Esto es misericordia. Y cuando tú quieres odiar al que no es como tú o al que no entiendes, y el pueblo judío ha sido muy odiado porque nunca lo han entendido. Y no lo han entendido porque ellos tienen milenios o tienen muchos siglos de conocer la palabra de Dios. Se han caído tantas veces y los han llevado a la diáspora tantas veces que muchos de ellos prefieren ser muy cautelosos porque saben quién es su Dios. Y nosotros no comprendemos. Yo les he dicho, ni he ido a Israel, ni he ido a Jerusalén, y no conozco ningún judío. No he hablado con ningún judío. No conozco ninguno. Y entonces cuando tú no conoces algo, tú no puedes hablar de eso algo. Y cuando tú no lo entiendes, tú no puedes odiar eso que no entiendes. Si tú no conoces a tu vecino, no hables de tu vecino. Si tú no sabes las vivencias personales que tiene cada vecino, mejor. Ahí me veo más bonito. Y tampoco odies lo que no conoces. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora vengo ante tu presencia, Señor. He dado la palabra conforme tú lo has dicho, Señor. Gracias, Padre, porque queremos que creas en nosotros un corazón misericordioso, que no odiemos a lo que no comprendemos, que no critiquemos lo que no sabemos, Señor. Danos un corazón misericordioso, Padre mío. Ayúdanos a tener la enseñanza completa, que no existe enseñanza diluida. Acaba con las enseñanzas diluidas, Señor. Que tu pueblo, nosotros que somos un injerto, Señor, verdaderamente podamos comprender tu escritura, Señor, rumiar en ella para poder tener misericordia, porque tú has dicho, misericordia quiero Y no sé. y no sacrificio. Gracias, Padre, porque tú fuiste sacrificio, tú te hiciste sacrificio por mí y tú cargaste mis enfermedades. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres orar por los diezmos para que los lleven a sus alfolís? Amén, amén. Gracias, Padre. Venimos en esta mañana, Señor, con un corazón alegre, un corazón gozoso, Señor, trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, dándote gracias por la bendición, por la oportunidad, Señor, que tú nos das. Porque como dice tu palabra, Señor, todo es tuyo, Señor. Toda la tierra y su plenitud, todo es tuyo, Señor. Aún aquello que no conocemos, aquello que no vemos, Señor. Padre, te damos gracias por la bendición, por la salud. Te damos gracias por el trabajo. Te damos gracias, Señor, por todo, Padre mío. Porque a través de todo lo que tú nos das, todo lo que tú provees, Señor, podemos suplir para nuestras necesidades y las de nuestras familias. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendice, santifica los diezmos y las ofrendas de cada uno de mis hermanos y hermanas y los nuestros también, Señor. Amén. Que sean llevados al lugar correcto, Señor. Así era el folículo, A la, tú les has al puesto. alfolí que tú les has marcado, que les has señalado, Señor. Y que al ser ellos fieles, Señor, llevando sus diezmos, sus ofrendas, Señor, Multiplicado. sean, Padre mío, la llave que tú utilices para abrir las compuertas de los cielos, derramando bendición hasta que sobre y abunde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.